espero que usted pueda sentir gozo, paz y amistad cada vez que viene aquí. Y no solo que lo pueda sentir, sino que también lo exprese, ¿verdad? Vamos a apagar nuestro celular, por favor, o ponerlo en mute, o lo que usted desea hacer para que no suene durante la presentación del mensaje. Invito a inclinar su rostro para que tengamos una oración. Dios eterno, bendito seas, Padre, y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Señor, gracias por esta iglesia que tú has formado. Gracias por darnos el deseo de estar en tu casa de oración y darnos los medios también para estar aquí, Señor. Gracias por el alimento espiritual que ya nos has compartido desde que llegamos a tu casa de oración, Señor. Y ahora suplicamos, Padre, que derrames tu bendito Espíritu en nosotros, que seas tú el que habla a través de tu siervo y que nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, de tu verdad, para que podamos aplicarla a nuestra vida y también compartirla con aquellos que aún no te conocen. Úsanos para honra y gloria tuya, Señor. Lo suplicamos y lo agradecemos en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Esta mañana entonamos cantos que hablan de la santidad y obviamente se refiere para poder estar en santidad es que no tengamos pecado en nuestra vida. Y para no tener pecado en nuestra vida, pues obviamente tenemos que arrepentirnos y confesarlo. En el tiempo que nos tardemos en arrepentirnos de nuestro pecado y confesarlo, pues no estamos en santidad, ¿va? Por eso el título del sermón de esta mañana es arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad que provoca un cambio de comportamiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce o provoca en mí un cambio de comportamiento. Es decir, cambio mi forma de pensar, dejo de creer lo que yo creía que era bueno para mí y ahora voy a vivir de acuerdo a lo que es bueno para Dios. Entonces, el arrepentimiento es eso, cambio de mentalidad que debe de provocar en mí un cambio de comportamiento. Ahora sí, obviamente si no hay un cambio de comportamiento en mi vida, muy probablemente ese arrepentimiento no ha sido sincero, o algo le faltó a ese arrepentimiento. ¿Sí? Cada vez que usted y yo nos arrepintamos de un pecado, ese arrepentimiento, si es genuino, si es sincero, debe empezar a cambiar mi forma de actitud. Ahora, es muy difícil que un ser humano se arrepienta de un pecado en particular y jamás vuelva a cometer ese pecado, porque finalmente somos pecadores. Pero si hay un arrepentimiento sincero, si hay un arrepentimiento genuino de ese pecado, cada vez va a ser más difícil que caiga en ese pecado. Si hay un verdadero arrepentimiento, si es algo que digo, ya no quiero hacerlo, ya no quiero volver a caer en ese pecado, si esa es la verdadera intención de mi corazón y estoy arrepentido de haberlo hecho, el Espíritu Santo irá fortaleciendo mi mente, mi corazón, para que cada vez sea más difícil que yo caiga en esa tentación, hasta que con el poder del Espíritu Santo por fin pueda erradicar ese pecado de mi vida. Pero entonces, insisto, el arrepentimiento debe ir mostrando en mi actitud, un cambio de dirección, un cambio de vida. Si no, entonces no es un arrepentimiento genuino. Vamos a tomar el Salmo 51, versículos 1 al 4. Y probablemente ustedes, si es conocedor de los salmos, saben cuándo fue que David escribió este salmo. Y vamos a tocar ese pasaje en la segunda carta de Samuel, no completo, pero en algunas partes para que entendamos bien el contexto. Pero aquí está el rey David confesando su pecado y mostrando arrepentimiento por su pecado.
Salmo 51, versículos 1 al 4. Esta es una petición sentida, vemos en las palabras, en las expresiones de David, un verdadero arrepentimiento y una súplica de perdón. Dice versículo 1, y vamos a recitarlo juntos, Salmos capítulo 51, versículos 1 al 4, y pausadamente, como si las palabras salieran de mi corazón, como si fuera yo el que está expresando esta oración delante de Dios. Con ese sentimiento hágalo usted, y trataré de hacerlo yo también. ¿Estamos listos? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, la última parte de este versículo 4 probablemente necesita un poquito de explicación. Dice David, el versículo 4, reconoce que contra Dios ha pecado y ha hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido Dios justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Lo que está diciendo el rey David aquí es: no es mi justicia, no es lo que yo crea que está bien, no es lo que yo crea que es justo. Reconozco que yo hice algo que ante tus ojos es injusto, para que tú seas el justo. Eso es lo que está diciendo el rey David. Espero que se esté entendiendo. Porque ¿cuántas veces usted y yo, ya sea antes de venir a los pies de Cristo, ahora que estamos como creyentes, cuántas veces no cometimos algún pecado y nos dijimos a nosotros mismos: es un pecadito, o sea, realmente no tiene tanto de maldad, no fue tan grave? ¿Por cuántas veces ni siquiera reconocimos que era pecado, sino que lo continuamos haciendo porque pensábamos que para nosotros eso que hicimos no estaba mal, no estaba tan mal? Pecamos y decimos: es que no le hice daño a nadie, entonces pues no puede estar tan mal. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que yo soy el que peca y yo soy el que juzga el pecado. De acuerdo a mi justicia, lo que hice no está tan mal. Y entonces dice David: no es conforme a lo que yo crea que está mal, sino conforme a tu justicia, para que tú, Dios, seas declarado justo, porque solo tú eres justo. ¿Se está entendiendo el pasaje? ¿Sí? Ahora, el arrepentimiento genuino incluye varios aspectos, y le doy gracias a Dios por aquellos que les gusta tomar notas, porque a mí se me olvida de inmediato. Acabo de practicar el sermón anoche y otra vez ya se me olvidó. Así es que, vamos, qué bueno que tome la costumbre de tomar notas para que no se nos olvide. ¿Qué incluye un arrepentimiento genuino? Obviamente la confesión y el pedir perdón. De nada sirve el arrepentimiento si no confieso mi pecado y suplico el perdón. De nada. No estoy hablando simplemente de un Señor, pues lo siento por el error que cometí, ¿verdad? Pero pues tú sabes que todos pecamos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. No, sino más bien es, si recuerda usted las palabras de aquel hijo que le pidió a su padre la herencia y se fue a un lugar lejano, y cuando ya estaba en el lodo cenagoso, desde ahí clamó y dijo: Padre, contra el cielo, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que debe decir. Dice el rey David en el versículo 4: contra ti, no, perdóname, versículos 1 y 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso tiene que estar incluido en el verdadero arrepentimiento. La súplica a Dios de perdón, de piedad, la súplica a Dios de que borre mis pecados, la súplica a Dios de que me fortalezca para no volver a pecar.
Si no, esto no sería un arrepentimiento genuino. En segundo lugar, y estamos tomando el pasaje como base de este sermón, el Salmo 51. En segundo lugar, debemos entender que el pecado que hemos cometido es contra Dios. Ahora, déjenme poner un poquito el contexto de este Salmo 51. Lo escribe David cuando peca contra Dios, adulterando con Betsabé. Y un poquito más adelante vamos a recordar algunas partes de ese pasaje. Ahora, cuando usted y yo pecamos, no solo pecamos contra Dios, puede ser que estemos pecando contra alguien más. Si usted y yo ofendemos a alguien, estamos pecando contra Dios, pero también estamos pecando contra esa persona. Pero lo más importante y lo que usted y yo tenemos que reconocer, entender, lo más trascendente que debemos de comprender usted y yo, es que hemos pecado contra Dios. Porque pensemos en esto, pensemos que usted sabe que ofendió a alguna persona y va y se disculpa con esa persona y restaura la amistad o la relación con esa persona, pero nunca le pide perdón a Dios. ¿Está todo bien? Obviamente no. Obviamente no. Primero, al que tenemos que pedirle perdón, como dice David, contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No está diciendo David que no está arrepentido de lo que hizo a Betsabé, sino que para él lo más importante es restaurar su relación con Dios primero. Primero quiero estar bien contigo, Señor. Y ya que esté bien contigo, tu espíritu volverá a estar en mí y entonces me ayudará a poder estar en paz con mis hermanos, con aquella persona a la que ofendí. Pero no es al revés. Primero tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y pedirle perdón a Dios para restaurar mi relación con Dios. En tercer lugar, debo reconocer la completa responsabilidad de mi pecado. No puedo culpar a nadie más de mi pecado. Dice el versículo 3 del Salmo 51, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En ningún momento, usted puede leer los capítulos, ahorita le voy a dar la cita de la segunda carta de Samuel, los capítulos 11 y 12 creo, donde habla toda esta historia con Betsabé. En ningún momento usted y yo vamos a poder leer en la Biblia que David le haya dicho a Dios, pues es que ¿para qué se bañaba Betsabé en la terraza? O sea, la culpa también es de ella. O sea, no podemos excusar nuestra falta, no podemos culpar a alguien más de nuestro pecado. Debemos reconocer la absoluta responsabilidad de que yo fui el que decidió pecar, sin culpar a nadie más ni las circunstancias, o si alguien más estuvo involucrado o que me provocó a pecar, sin importar el origen de la tentación. Sin importar el origen de la tentación, la persona que decide pecar es uno mismo. No podemos culpar a nadie. No seamos como Eva y Adán, sino que asumamos la responsabilidad absoluta de nuestro pecado. Yo fui el que decidió pecar, yo le hice caso a la tentación, yo permití que Satanás me convenciera de pecar, yo soy el que decidió. Aceptemos y reconozcamos la completa responsabilidad de nuestro pecado. Y en cuarto lugar, el genuino arrepentimiento incluye honestidad. Y en esto tenemos que entender todo el capítulo, los 4 versículos que leímos nuevamente, el capítulo 51 de Salmos. Siempre que tratemos usted y yo de ocultar o de justificar nuestro pecado, nos vamos a meter en muchos problemas. No lo vamos a poder hacer. Déjeme darle un ejemplo, ejemplo que usé hace mucho tiempo. Imagine usted que su pecado es, vamos a decir que es una mentira. Imagine usted que esa mentira es como un balín, ¿sí sabe lo que es un balín? Una redonda. Imagínese que ese es su pecado, una mentirita.
cualquier otro pecado, y alguien lo descubre o lo cuestiona respecto a lo que dijo, y entonces usted pone una tablita encima del balín para cubrir su pecado, con otro pecado, con otra mentira. Y luego alguien lo descubre con esa otra mentira, y entonces usted pone una tablita más larga para cubrir ese pecado. Y llega un momento en que eso se va a derrumbar, porque es imposible equilibrarlo. Y quedará descubierto, se caerán todas sus tablitas, todas sus mentiras previas, y quedará descubierto el pecado original. Esa mentira quedará descubierta. Es imposible cubrirlo, al menos ante Dios. Ante los hombres, y cada quien puede decir lo que trae en sus espaldas, ¿no? Porque no todos saben, no todos conocen los pecados que hemos cometido. O acaso alguno de nosotros va con su esposa y le dice: oye, pues fíjate que acabo de cometer este pecadote. O usted con su mamá, con su papá, y le dice: oye, ¿qué crees? ¿Sí lo hacemos? ¿Verdad que no? Así que la realidad es que solo cada uno de nosotros tiene en su interior y sabe, tiene en su memoria lo que realmente ha cometido en su vida, todos los pecados que ha cometido, y obviamente Dios lo sabe. ¿Va? Y Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Entonces no puede haber hipocresía en el arrepentimiento, tiene que haber honestidad, porque Dios ya sabe lo que hice, no se lo puede ocultar. Entonces el verdadero arrepentimiento debe ser con toda honestidad. Mientras seamos honestos delante de Dios, Él podrá perdonar nuestros pecados y podrá seguir trabajando en nuestra vida. Pero si usted y yo no somos realmente honestos, si no es un arrepentimiento genuino, ¿qué quiere decir eso? Que aún estoy en pecado. Y si aún estoy en pecado, entonces Dios no puede trabajar en mí, no puede limpiarme, no puede ayudarme. Así que repasemos rápidamente. Un verdadero, un genuino arrepentimiento es confesión y pedir perdón. Segundo, entender que contra Dios es contra quien he pecado y que es al primero que debo de pedirle perdón. Tercero, entender que es mi absoluta responsabilidad, que nadie me obligó a pecar, yo soy el que decidió pecar. Y finalmente, ser honesto. Esos cuatro elementos forman parte del verdadero, sincero arrepentimiento, del arrepentimiento genuino, aquel que nos lleva a recibir el perdón de Dios y a estar en santidad otra vez con Él. Ahora, por último, es muy prudente pensar en esto. Mire, y lo vamos a ver al ejemplo que vamos a tomar de la segunda carta de Samuel, versículos 11 y 12. Necesitamos considerar lo siguiente, piense en esto, no me conteste. Pero, ¿qué cree usted que sucede cuando me tardo en arrepentirme y en pedir perdón? ¿Cree usted que hay alguna consecuencia, alguna diferencia en las consecuencias de la disciplina de Dios si me arrepiento de inmediato o si me tardo días, semanas o meses en arrepentirme? ¿Cree usted que hay alguna consecuencia en ello? ¿No pasa lo mismo si me arrepiento hoy o si me arrepiento dentro de 2 o 3 semanas? Fíjese lo que le pasó a David. ¿Cuándo cometió adulterio David? El adulterio se consumó, le voy a dar el pasaje para que no diga que soy yo, ¿no? Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Ahora, ¿el adulterio es pecado? Sí, ¿dónde lo dice? ¿Qué mandamiento es? Ese es el 10º. Bien. Antes de ese hay otro. ¿Quién dijo el 7º mandamiento?
Bien. No cometerás adulterio. El séptimo mandamiento. El décimo, como decía la hermana Daniela, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dos mandamientos. Fíjese lo grave del asunto, como para que Dios haya tenido que dejar dos mandamientos diferentes para lo mismo. Y luego Jesús lo explica, Mateo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, mandamiento, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Décimo mandamiento, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, por el hecho de haberla mirado para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una cosa es el adulterio físico y otra cosa es el adulterio del corazón. Entonces, bajo esta base, ¿cuándo fue que cometió el pecado David? ¿En qué momento adulteró David? En el momento en que puso sus ojos en Betsabé. Si David en el momento que vio a Betsabé hubiera volteado para cualquier otro lado, nada hubiera pasado. Pero David fijó sus ojos en Betsabé y en ese momento adulteró. Ahora, no contento con eso, vaya midiendo el tiempo en su mente, es imposible saberlo porque la Biblia no lo dice. Vaya midiendo el tiempo en su mente para ver cuándo fue que David se arrepintió de su pecado, del primero. ¿Recuerda el balín que le decía? Bueno, ese es el primero. ¿Qué hizo David? Como era el rey, mandó llamar a Betsabé y tuvo relaciones con ella. Pecadito más. ¿Qué sucedió? Betsabé se embarazó. ¿Y qué hizo David para poner otra tablita? Le habló a Joab, en ese entonces el capitán de su ejército, le dijo: mándame a Urías. Y vino Urías y lo embriagó, los pecaditos, pensando que Urías iba a dormir con su mujer esa noche. Y entonces su pecado quedó oculto, y ya ese bebé de Betsabé, ese Urías cuando vino de la guerra, él pasó una noche aquí y luego se regresó. Pero Urías no fue a su casa a dormir con su mujer. Y entonces, ¿qué hizo David? Otro pecadito, le escribió una carta a Joab y le dijo: quiero que pongas a Urías en el frente de la batalla donde seguramente va a morir. ¿Sabe qué es lo peor del caso? ¿Sabe quién le llevó esa carta a Joab? Urías. David le dio a Urías una carta donde decía: Joab, quiero que pongas a Urías al frente de la batalla. Y Urías, obediente a su rey, llevó esa carta todo el tiempo hasta el punto de la batalla, sin saber que esa carta era su sentencia de muerte. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tratando de ocultar el primero. Y así hacemos nosotros, tratando de ocultar una mentirita, un pecadito. Tratamos de cubrirlo como para que eso no se note. ¿Cuánto tiempo tardó para que David se arrepintiera del primer pecado? Y no fue sino hasta que Dios mandó al profeta Natán, muy bien, a hablar con David y decirle: tú pecaste. Y hasta entonces David escribe este salmo. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? El castigo de Dios, la disciplina de Dios. Le dijo Natán: ese hijo que va a nacer va a morir, va a caer en enfermedad y va a morir. Esa es la sentencia por tu pecado. Esa es la disciplina de Dios. Si entendemos esta trascendencia, quiere decir que todo ese tiempo que David estuvo en pecado, tratemos de pensar en nuestra propia vida, todo el tiempo que nos tardemos usted y yo en confesar nuestro pecado, cada vez nos vamos a ir apartando y alejando más de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la disciplina amorosa de Dios? Estamos casi llegando al capítulo 12 de Hebreos, donde veremos acerca de la disciplina de Dios. ¿Por qué nos disciplina Dios? Porque nos ama. Pero ¿cuál es el objetivo de la disciplina de Dios? Traernos de nuevo a su camino. Entonces, si entendemos que Dios nos quiere disciplinar para traernos de nuevo a su camino, quiere decir que mientras más me alejo de Dios, más
más fuerte, más severa tiene que ser la disciplina de Dios para hacerme regresar al punto de partida. Ahora, no estoy diciendo que si usted y yo caemos en pecado y nos arrepentimos de inmediato no va a haber disciplina de Dios. No estoy diciendo eso. Dios nos puede disciplinar por cualquier pecado que cometamos. Pero la gran bendición es que si usted y yo nos arrepentimos de inmediato y pedimos perdón sincero a nuestro Señor, desde el momento que pecamos, la disciplina del Señor no tiene que ser tan severa. ¿Por qué? Porque ya regresamos a su camino. En el momento en que usted y yo tenemos un arrepentimiento genuino, que incluye estos 4 pasos que acabamos de ver hoy, en ese momento ya estamos en santidad nuevamente, ya estamos en comunión con Dios. Entonces Dios no necesita disciplinarme tan poderosamente, tan severamente, para hacerme regresar a su camino, como lo tuvo que hacer con David. Podemos decir eso, la disciplina de Dios es directamente proporcional a la distancia que nos hayamos separado de Dios. O dicho de otra forma, los sabios se arrepentirán prontamente. Si usted y yo somos sabios y no queremos estar apartados de Dios, nos vamos a arrepentir, pero prácticamente de inmediato, para no estar expuestos a una disciplina severa de nuestro Señor. Ahora, por otra parte, y sobre este mismo tema, quiero que note una diferencia enorme entre los creyentes y los no creyentes. Antes de que usted y yo viniéramos a los pies de Cristo y cometíamos pecados, ¿nos arrepentíamos de ellos? ¿Pedíamos perdón a Dios por ellos? Muy probablemente no. Pero hubo un momento en que Dios nos alcanzó. ¿Y qué tuvimos que hacer para poder caer a los pies de Cristo? Arrepentirnos de toda nuestra vida pasada. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando inició su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús cuando empezó su ministerio? Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirnos de qué? Si no éramos cristianos y no reconocíamos nuestro pecado en ese momento. ¿Arrepentirnos de qué? De haber vivido toda nuestra vida pensando diferente de quién es Jesús. ¿Recuerdan lo que dije? ¿Qué significa arrepentimiento? Un cambio de mentalidad que provoca o produce un cambio de comportamiento. Eso fue lo que sucedió en su vida y en la mía. Usted y yo no teníamos ninguna noción de quién era Jesús, o a lo mejor sabíamos algo de Jesús, pero en ningún momento consideramos a Jesús como Dios, como nuestro Salvador, como el Rey, como el Señor de mi vida. No lo consideramos así. En el momento en que usted y yo nos arrepentimos de nuestra vida pasada y cambiamos nuestro concepto de Jesús y le reconocimos como Dios, Rey, Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento surgió el arrepentimiento genuino. Ese es el arrepentimiento del no creyente, de la persona que no es cristiana. A eso tiene que llegar. Y una vez que usted y yo ya somos creyentes, nuestro arrepentimiento es específicamente sobre los pecados que cometemos, sobre la desobediencia de Dios. Porque ya cambió nuestra forma de pensar. Ya no vemos las cosas como nosotros queremos, ya no vemos lo que es justo a nuestro sentido de justicia, sino que vemos lo que es justo conforme a Dios. Espero esté notando la diferencia entre un creyente y un no creyente y a qué se debe arrepentir. Le voy a compartir 2 pasajes breves. Hechos 2:38. ¿Sabe? Le voy a dar un dato interesante. ¿Sabe cuántas veces se menciona algún término acerca del arrepentimiento en los evangelios? 30 veces. ¿Sabe cuántas veces se menciona algo acerca del arrepentimiento en el evangelio de Juan? Ni una. 0.
Entre los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se menciona 30 veces el término arrepentimiento, y en el libro de Hechos otras 8 veces. 30 veces en total, pero 22 en los evangelios más 8 de Hechos, perdón, son 30 veces que se menciona el término arrepentimiento. En el evangelio de San Juan la palabra arrepentimiento no existe. Pero ¿sabe cuántas veces se menciona la palabra creer en el evangelio de Juan? 45 veces. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? 30 de acá, de arrepentimiento, 45 allá, ¿qué tiene que ver? Pues porque con estos versículos que usted y yo vamos a leer ahorita, vamos a entender otra verdad. Fíjese cómo dice, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego, en Lucas 24, que es el mismo que escribió el libro de Hechos, Lucas 24, versículos 46 y 47, dice nuestro Señor Jesús: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La verdad, la otra verdad que descubrimos en estos pasajes, y con lo que le acabo de decir, es que la fe y el arrepentimiento van prácticamente juntas. No puede existir una sin la otra. El arrepentimiento de nuestra vida pasada y de reconocer a Jesús como Dios, Rey, Señor y Salvador de nuestra vida, nos llevó a la fe en Jesús. Y es por fe que usted y yo creemos en Jesús y nos arrepentimos. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo fe en que lo que dice Jesús que está mal, está mal. Y esa fe en lo que dice aquí que Dios está mal me lleva al arrepentimiento y a pedir el perdón. Así que el arrepentimiento y la fe van unidas. Sin una sin la otra no se puede entender. Voy a concluir con dos frases que me encantaron. La primera es de Charles Spurgeon, uno de los mejores predicadores que ha existido en la historia de la humanidad. Y dice precisamente acerca de esto: no es verdadero el arrepentimiento que no lleva a la fe en Jesús. Es decir, nadie puede ser cristiano si realmente no se arrepiente de toda su vida pasada y cree en Jesús como Dios. No es verdadero el arrepentimiento que no lleva a la fe en Jesús, y no es verdadera la fe en Jesús que no esté precedida por el genuino arrepentimiento. Una cosa sin otra no sucede. Arrepentimiento sin fe o fe sin arrepentimiento no existe. Y le doy una frase más de William McCrea. Dice: el verdadero arrepentimiento odia el pecado, no tanto por el castigo que conlleva. Odia el pecado sobre todo porque ha descubierto y sentido el amor de Dios. Debe ver si lo podemos entender a la luz de las Escrituras. Dice: el verdadero arrepentimiento odia el pecado, no tanto por el castigo que conlleva. Mire, cuando yo era niño, nunca me porté mal. Pero cuando veía a mi santo padre con el cinturón en la mano, ¿qué gritaba yo? Papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Te prometo, te juro que jamás lo vuelvo a hacer. Y no, ¿por qué? Porque tenía temor al castigo. No había un verdadero arrepentimiento. ¿Usted cree que después de los cinturonazos no volvía a hacer la misma maldad? Pues claro que sí. Como niños. ¿Ah? Y papá tenía que disciplinarme otra vez por la misma falta. Entonces, el verdadero arrepentimiento
odia el pecado, no por la disciplina que Dios nos va a aplicar, sino porque el verdadero arrepentimiento entiende que ha ofendido, ha lastimado al Dios Todopoderoso que me ama. Y si yo amo a Dios, pues no debo tratar de lastimarlo. ¿O usted lastima a quien ama? ¿O usted se dedica al sí, ya sé que mi mamá y mi papá me quieren mucho, pero me voy a portar mal porque quiero que les duela? Pues eso es lo que debemos sentir hacia Dios. El verdadero arrepentimiento dice: yo no quiero pecar porque no quiero lastimar a Dios que me ama, al que me ama, no quiero lastimarlo. Porque sé que lo lastimo cuando peco. El verdadero arrepentimiento odia el pecado, no tanto por el castigo que conlleva, odia el pecado sobre todo porque ha descubierto y sentido el amor de Dios. Y no quiero dejar de sentir el amor de Dios. Por eso me arrepiento de inmediato. ¿Qué significa arrepentimiento? Dijimos: un cambio de mentalidad que produce un cambio de comportamiento. Si yo no cambio mi comportamiento, es que en verdad no estoy arrepentido. Estoy fingiendo arrepentimiento. Si su arrepentimiento no cambia, no provoca un cambio en su vida, si su arrepentimiento no hace que usted ya no quiera volver a pecar, si su arrepentimiento no le hace sentir mal ante Dios, a aquel que le ama, entonces no es un arrepentimiento genuino. Confesión y súplica de perdón. Entender que contra Dios es contra quien hemos pecado y Él es el que necesita, a Él es el que debo pedirle perdón y después irle a pedir perdón a la persona que ofendí. Reconocer que yo fui el que pecó, a nadie puedo culpar de ello, yo fui el que decidió pecar, tomo responsabilidad de ello. Y con toda honestidad, con toda sinceridad, con toda humildad, decirle a Dios: Señor, contra ti solo he pecado, límpiame más y más de mis maldades. Y que eso de veras produzca en nosotros un verdadero cambio de vida. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra que nos alimenta, Señor, y nos hace crecer espiritualmente, conocerte mejor, Señor, que es lo que tú quieres que hagamos, que te conozcamos cada día más, que conozcamos y entendamos cuál es tu voluntad para nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a ella, para que hagamos cosas que sean agradables a ti, Señor. Y ojalá, Señor, no tuviéramos nada de qué arrepentirnos, pero como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos, Señor, que el pecado mora en nuestro interior, pero también sabemos, reconocemos y sentimos el poder de tu Espíritu obrando en nuestras vidas cuando con toda sinceridad nos arrepentimos de haber pecado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que ese arrepentimiento genuino nos ayude a erradicar de nuestras vidas cada pecado que nos tiene esclavizados, Señor. Porque queremos ser santos ante ti. Queremos hacer lo que es agradable a ti, Padre. Lo suplicamos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. A sea toda la honra, toda la gloria y toda la adoración desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a estar en pie para tener un último canto.